Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. Buenos días con todos. Les habla el profesor Gabriel Chumbo. Vamos a continuar con nuestras clases. Estamos ahora en el capítulo de geometría del espacio y ahora vamos a ver la parte de diedros. A ver, por favor, si me contesta alguien, ¿está escuchando bien? ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? El link, ¿se escucha bien? ¿Se escucha y se ve la pantalla? Nada, ¿qué hacemos? A ver, ojalá que no. Vamos ahora. Inferir. Se supone que todo está bien acá, está grabando. Buenos días, Jocelyn. Daniela, Yajaira, no, Yadira. Alguien que me diga si está bien, si está escuchando, no se está escuchando. Para empezar con la clase. A ver, Elin, buenos días. Mayrin, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Jayet, buenos días. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Ya, muy bien, Jayet, gracias. Gracias. Entonces, continuamos entonces con esta clase. ¿Ya? Eh, bien, bien, bien. Muchas gracias, Eileen. Muchas gracias, Mayrin. Correcta, a ver ahora qué hacemos acá. Ahí, listo. Entonces, estamos ahora en geometría del espacio. Dijimos nosotros en la clase pasada, habíamos empezado con eso, es la parte de la geometría que se llama estereometría, también se llama geometría de 3 dimensiones
o geometría del espacio, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar nosotros ahora lo que son los ángulos diedros. Estos son los ángulos diedros, ¿ya? Un ángulo diedro. Bueno, ya después estudiaremos el prisma, conos, esferas, ¿correcto? Ahora, el ángulo diedro, ¿qué cosa es? El ángulo diedro es la figura que se forma con dos semiplanos que tienen una recta en común. O sea, ustedes ya saben qué cosa es un plano. Imagínense ustedes una mesa muy grande, eso será un plano, ¿no? Es un plano, ya habíamos visto en la clase pasada, un plano se determina con 3 puntos. Condición mínima para determinar un plano: 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Si yo uno los 3 puntos, se determina un triángulo. Muy bien, y yo puedo hacer crecer esto, ¿verdad? Lo amplío un poquito más, el triángulo más grande, el triángulo más grande, el triángulo más grande, ¿verdad? Y entonces un triángulo muy grande, muy inmenso, eso es lo que se llama un plano. Eso será un plano. Ahora, si tengo un triángulo, con eso tengo un plano, entonces con 4 puntos en el mismo plano, entonces esto sería, ¿no? Sería el mismo plano, ¿no? El mismo plano, digamos, la mesa más grande, será eso un plano. ¿Correcto? Entonces, pero si yo corto acá este plano por la mitad, bueno, cortas una línea, esa línea divide al plano en dos semiplanos. Esta parte de la derecha será un semiplano y esta parte de aquí será el otro semiplano. Semiplano, la mitad de un plano. Entonces tenemos acá una recta en común, hasta acá llega el plano. Se pone una recta, ¿por qué? Porque esto es infinito, sigue creciendo, para acá también, crece, ¿correcto? Entonces todo esto es un semiplano. Digamos que esta parte de acá la llevo hacia arriba, entonces tengo aquí, este también será un semiplano y acá otro semiplano. Los dos semiplanos forman un ángulo diedro. Esto será un ángulo diedro. Digamos que mejor se representa por acá. Ahí está el ángulo diedro, ¿correcto? El ángulo diedro entonces está formado por dos semiplanos. Esta línea en común se llama arista, ¿correcto? Bien, este semiplano es lo que se llama una cara del diedro, ¿Cómo se le nombra a un semiplano? Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de un ángulo, decíamos, tengo el punto A, tengo el punto O, tengo el punto B. El punto A está en uno de los lados, el punto O es el vértice y el punto B está en otro de los lados. Entonces, ¿cuál era este? Este era el ángulo AOB. Este era el ángulo AOB, ¿verdad? Que si yo coloco esto en un triángulo, tengo el triángulo OAB. Entonces, y también tengo acá este otro ángulo, el ángulo OAB. O si no, también el ángulo OBC. Si yo quiero, digo, este ángulo es OBC, como está solito, no hay confusión. Esto es lo mismo que decir el ángulo B. Este es lo mismo que decir el ángulo A. O sea, se le puede nombrar de dos formas, con las 3 letras o solamente con el vértice. Entonces, cuando hablamos de un ángulo diedro, el ángulo diedro se puede nombrar también de dos formas. ¿Como quién? Un punto P que pertenece a una de las caras, luego se nombra la arista, la línea en común. Luego de acá P-AB y un punto Q que pertenece a la otra cara. ¿Correcto? Será entonces el diedro PABQ, es el diedro. O si no, simplemente con la arista, solamente la arista, si está solo el diedro, entonces calcular el diedro AB. O sea, se puede decir calcular el diedro P-ABQ, o si no, calcular el diedro AB, ¿verdad? Este sería, así se nombra el ángulo diedro. Correcto. Tenemos acá elementos del ángulo diedro, así como nosotros decíamos en el ángulo plano, entonces decimos, acá tengo el punto A, el punto O, el punto B, así, el punto B. Ángulo AOB, o si no, lo mismo que decir ángulo O, nada más, ¿verdad? El ángulo O. Muy bien, acá nombramos nosotros el ángulo diedro es P,
guión AB, guión Q, hace, ¿verdad? Aquí, este sería uno de los lados del ángulo, este es uno de los lados del ángulo, y este de acá sería el vértice, ¿correcto? Entonces, aquí en el ángulo diedro, decimos, esta de acá, este semiplano es una cara, este semiplano es otra cara, ¿verdad? Y esta línea de acá es la arista. Arista es AB. Una de las caras es el semiplano, la otra cara es el semiplano. ¿Correcto? Muy bien. Acá está el ángulo diedro, ahí está el ángulo diedro, correcto. Miren ustedes, el ángulo diedro. ¿Cuál es el ángulo diedro? Es el ángulo PABQ. Ustedes recuerdan que decíamos el ángulo AOB, ángulo AOB. Este es el ángulo AOB, ¿verdad? Así, AOB. Muy bien. Y lo indicamos por acá, acá estaba el ángulo AOB. Muy bien. En el ángulo diedro decimos el ángulo diedro que es P-AB-Q, es el ángulo diedro. Pero cuando yo quería hablar de esta medida, la medida alfa, entonces digo, la medida del ángulo AOB, esto es alfa, ¿verdad? La medida del ángulo AOB, esto es alfa, en el ángulo rectilíneo. Pero acá ahora digo la medida del ángulo diedro, ¿verdad? Ya no se pone esto, se pone así, medida del ángulo diedro P-ABQ. Esta medida es alfa. O si no, medida del diedro AB, medida del diedro AB, esto es alfa. Entonces, se pone acá medida del diedro, ¿verdad? Luego, ¿qué diedro es? Y eso es la medida del ángulo. Este alfa puede ser 30 grados, puede ser 80 grados, puede ser 90, 100, 120. Si el ángulo diedro, con la medida del ángulo diedro fuera menor que 90, será un ángulo diedro agudo. Si es igual a 90, será un ángulo diedro recto. Si es mayor que 90, será un ángulo diedro obtuso. ¿De acuerdo? Entonces, medida del ángulo diedro. La medida del ángulo diedro, ¿cómo se le nombra por acá? Con esta, mira, esta es una línea que pertenece a una cara, ¿verdad? Y es perpendicular a la arista en el punto O. Mira, esta otra línea pertenece a la otra cara y es perpendicular a la arista también en el mismo punto O. En el mismo punto O. Entonces el ángulo diedro se va a medir acá. Aquí tenemos la medida del ángulo diedro. Esa es la medida del ángulo diedro. Entonces la medida del ángulo diedro la dan dos líneas, una en cada plano, perpendiculares a la arista en el mismo punto. Mucha importancia acá. Yo podría decir, profesor, esta línea es una línea perpendicular a la arista, pero por acá también esta es una línea perpendicular a la arista. ¿Acaso estas dos líneas van a hacer un ángulo? No, no se ve ángulo rectilíneo. El ángulo rectilíneo le dan las dos líneas, pero que están en el mismo punto de la arista. Bien, entonces eso es la medida del ángulo diedro, ¿correcto? Bien, seguimos. Tenemos ahí el ángulo diedro. Mira, ahí está el ángulo diedro. Acá tenemos un ángulo, el ángulo formado por dos semiplanos. Importantísimo, importante. Por si acaso, si hay preguntas, veo si no se escucha y se ve bien, dicen correcto. Entonces, bien, ahí. Entonces, imagínense ustedes un libro, un cuaderno que se abre, un folder que se abre. Ese folder se abre, por supuesto, acá yo sé, un folder es un rectángulo, acá también 90. Entonces son dos rectángulos congruentes que se abren. Entonces eso representa muy bien un ángulo diedro. Ese es el ángulo diedro. Lo que pasa es que está representado, ¿verdad? Por un rectángulo. La línea en común es la arista. Bien, entonces, digo, el ángulo diedro está formado por dos semiplanos, digamos dos rectángulos. Y quiero ver la medida del ángulo diedro. La medida del ángulo diedro la dan dos rayos, dos líneas que
en cada uno de los planos, cada una de las caras, que son perpendiculares a la arista en el mismo punto. Perpendiculares a la arista en el mismo punto. Entonces, en este caso sencillísimo, como yo sé que esto es un rectángulo, los ángulos son de 90, entonces yo puedo decir, esa línea es una línea que pertenece a una cara y es perpendicular a la arista en este punto, digamos en el punto A. Ahí está. Entonces, esto de aquí sería una línea perpendicular a la arista en ese punto. Y tengo entonces una línea que pertenece al otro plano y es perpendicular a la arista en el mismo punto. Perpendicular a la arista en el mismo punto, ahí está. Entonces, estas dos líneas van a formar el ángulo diedro. Esas dos líneas representan la medida del ángulo diedro. Entonces, el ángulo diedro, ¿cuál sería? Digamos, acá tengo un puntito M, un puntito A, el punto N, y entonces la medida del ángulo diedro la dan estas dos líneas. ¿Por qué? ¿Cuál es ese angulito que está ahí? Ese ángulo que están formando MAN, ese ángulo es la medida del ángulo diedro. ¿Correcto? Bien, entonces ahí sencillo. Profesor, o sea que acá al otro lado también puedo ver aquí 90 grados, puedo ver 90 grados aquí, y el ángulo diedro también se va a ver acá. Está sencillo. Cuando son rectángulos o cuadrados, está sencillísimo ver dónde está el ángulo diedro, ¿correcto? Bien, entonces, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si a mí me dicen, mira, ahí está una línea perpendicular a la arista en este punto, en el punto A tal vez. Esta línea perpendicular a la arista en el mismo punto A. Entonces, si las dos líneas son perpendiculares a la arista en el mismo punto, entonces las dos líneas forman un ángulo que se llama ángulo rectilíneo o ángulo plano. Ese ángulo de ahí es la medida del ángulo diedro, en este caso X. Pero ¿qué pasa, profesor, si el plano estaría representado por un triángulo así, o de repente, y también acá un cuadrado? Triángulo, cuadrado, pero están formando entonces un ángulo diedro. Entonces quiero ver dónde veo acá el ángulo diedro, dónde puedo ver la medida del ángulo diedro. De repente el triángulo fuera así, ahí está. Ese triángulo con este cuadrilátero, digamos cuadrado, entonces están formando un ángulo diedro. O de repente, ahí está el cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado representando uno de los planos, y por acá tengo un semicírculo, ¿verdad? En el otro plano. Y quiero ver dónde está el ángulo diedro. Si este semicírculo, acá ya no puedo ver 90 grados. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Miren, vamos a ponerle acá. Digamos que esto ya no es un rectángulo, sino ahora es un triángulo. El triángulo ABC. Ahora, con el triángulo ABC, profesor, si yo trazo así, ¿verdad? Acá 90 grados sí está bien. Entonces, ¿el ángulo diedro se va a ver acá? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta línea ya no es perpendicular a la arista. Ya este ángulo de aquí no es de 90 grados. Entonces, ya no puedo ver el ángulo diedro acá. Esta línea sí, perpendicular a la arista en este punto, pero esta línea no es perpendicular a la arista, ¿verdad? Las dos líneas deben ser perpendiculares a la arista. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago para ver el ángulo diedro? Para ello, necesitamos el teorema de las tres perpendiculares. Para ver el ángulo diedro, necesito el teorema de las tres perpendiculares. ¿Y cómo hago eso? Desde el punto más elevado, puede ser cualquier punto, pero normalmente es el punto más elevado. Desde el punto B, yo voy a trazar una perpendicular al plano. Desde un punto B más elevado de uno de los semiplanos, trazo una perpendicular al otro plano. Ahí, perpendicular. O sea que, y acá tengo es una perpendicular, será perpendicular con esta línea, sí, será perpendicular con esta línea también, perpendicular con esta línea, perpendicular con todas las líneas del plano que pasa por su pie. Pero como yo sé que es una perpendicular, entonces trazo exactamente una línea que sea perpendicular así a la arista. Entonces se va a ver aquí 90 grados. Sí, muy bien. Y como estoy trazando una perpendicular, se va a ver así 90 grados. Sería una segunda perpendicular. Primera perpendicular,
segunda perpendicular, 1 el pie de la segunda con un punto de la primera, 1 el pie de la segunda con un punto de la primera, y C, por el teorema de las tres perpendiculares, acá debe haber 90 grados. O sea que se está cumpliendo acá lo que decía esto, dos líneas, esta es la primera, esta línea, con esta línea, pertenecen cada una de ellas a cada una de las caras, pertenecen a cada una de las caras y son perpendiculares a la arista en el mismo punto. Por lo tanto, este de acá será el ángulo diedro, X. Entonces, para calcular, para ver el ángulo diedro, la medida del ángulo diedro, ¿qué cosa hago? Primera perpendicular, teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, ahí está. Primera perpendicular. Perpendicular al plano. Trazo una segunda perpendicular. Ahí está. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Entonces, uno el pie de la segunda con un punto de la primera. La uno así, y entonces se ve una tercera perpendicular. Se cumple la condición, profesor. Esta línea pertenece a un plano perpendicular a la arista en el punto N. Esta línea perpendicular al plano, pertenece al otro plano perpendicular a la arista en el mismo punto N. Entonces, el ángulo que forman esas dos líneas es el ángulo diedro. El ángulo diedro es BNH. Este es el ángulo diedro, X, que por supuesto va a ser igual al primero que vimos por acá, X, que es igual al que también vemos por acá, ¿correcto? Entonces, esa es la idea, esto es lo que nosotros vamos a trabajar en todos los problemas. Lo que me van a preguntar, me van a pedir calcular el ángulo diedro que forma una línea con otra. Por ejemplo, si yo tengo un plano así, un plano, y por acá tengo, por aquí, levanto un ki y luego uno así. Entonces se ve un triángulo con un cuadrado, digamos, un triángulo con un cuadrado. ¿Cuál es el ángulo diedro? Y acá yo trazo una perpendicular al plano, ¿verdad? Y acá trazo una perpendicular a la recta contenida en el plano, ahí está, perpendicular, primera perpendicular, segunda perpendicular, consecuencia trazo así, a ver, se vería así, una tercera perpendicular. Y aquí se vería el ángulo diedro. Muy bien, tengo por acá, sí. Mira, mucha atención, mucha atención. Ahí está el plano. Ahora acá tengo una semicircunferencia, semicírculo si quieren. Digo, ¿cuál es el ángulo diedro que forma este semicírculo con el plano? Un punto, de repente el más elevado puede ser cualquiera, digamos que fuera este punto. A partir de acá, trazo una perpendicular al plano. Muy bien, primera perpendicular. Trazo una línea perpendicular a la arista, acá 90 grados, acá 90 grados. Y la tercera perpendicular, uno el pie de la segunda con un punto de la primera así. Y este será un ángulo de 90 también. Entonces, acá estas dos líneas pasan por el mismo punto, perpendicular a la arista en el mismo punto, y este sería el ángulo diedro, la medida del ángulo diedro. ¿Correcto? A ver, veo si hay preguntas ahí. Preguntas. Todo está bien, todo está bien todavía, ¿verdad? A ver, sí, todo está bien. Entonces, ya sabemos, ubicar cuál es el ángulo diedro. El ángulo diedro está formado por dos semiplanos. Para ver el ángulo diedro necesito dos rectas, una en cada plano, perpendiculares a la arista en el mismo punto. Perpendiculares a la arista en el mismo punto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Eso sería el ángulo diedro. A ver, una cosita más. Si el ángulo diedro fuera de 90 grados, entonces el ángulo diedro es un ángulo diedro recto y los planos son planos perpendiculares, ¿no? El plano P con el plano Q son perpendiculares porque el diedro que forman es de 90 grados. Bien. Si tengo acá un plano, ¿verdad? Que es perpendicular con otro, y esta línea pertenece a uno de los planos, y es perpendicular con la arista, se dice entonces que el plano P con el plano Q son perpendiculares. Sí, eso está bien. Proyección ortogonal de una región sobre un plano. Si yo tengo acá, mira, yo tengo así un plano, listo, este es un plano, y acá tengo un punto exterior, entonces
yo digo, este punto lo quiero proyectar sobre el plano. Si lo quiero proyectar desde el punto, trazo una perpendicular al plano. ¿Dónde llega? Llega al punto A'. Este punto A' es la proyección ortogonal del punto A. Entonces, la proyección ortogonal, ¿qué cosa es? El pie de la perpendicular trazada desde el punto hasta el plano. Profesor, si yo tengo acá otro punto, de repente está más arriba, el punto B, y lo proyecto en el plano, entonces digamos que la proyección se encuentra acá. La proyección, el pie de la perpendicular B'. Entonces, el segmento, si yo uno el punto A con el punto B, entonces está formado este segmento por infinitos puntos. Y cada uno de estos puntos tiene una proyección. Cada uno de esos puntos tiene una proyección. Muy bien. El conjunto de todos los puntos en AB dan el segmento AB. Y el conjunto de todas las proyecciones viene a ser la proyección del segmento AB. Entonces acá perpendicular, este segmento de aquí es la proyección del segmento AB, que acá podemos decir está, digamos, paralelo aquí a este plano de adelante, ¿no? Acá. Esto es perpendicular, esta línea se llama proyectante, proyección, este es AB, B', la proyección de AB. Pero si el segmento fuera así, mira, para atrás, empieza aquí en el punto M, llega al punto N. M está adelante y N está atrás. La proyección de M estará aquí, M'. Y la proyección de N estará atrás, N'. Y entonces unimos así y la proyección será esta. ¿Verdad? Esa es la proyección. Muy bien. ¿Y cuál es el ángulo que forma esta línea con el plano? El ángulo que forma esta línea con el plano, le trazo una paralela a esta línea, sería así. Paralela. Y digo entonces, el ángulo que forma será este de acá. Este sería el ángulo alfa. El ángulo que forma la línea con el plano. Es el mismo ángulo que forma la línea o una paralela a ella con su proyección en el plano. ¿Verdad? Muy bien. Ese sería, o si no, acá también puedo trazar una paralela y digo, este también será el ángulo que forma la línea B con el plano. Bien, pero si la recta, si la línea fuera así, AB, vamos a suponer PQ, pero exactamente es perpendicular al plano, su proyección será solamente un punto. La proyección solamente será un solo punto. ¿Por qué? Porque la línea es perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Muy bien, eso con respecto a puntos y segmentos. Pero ahora yo veo aquí, vamos a ver la proyección de una figura sobre un plano. ¿Cuál es? Ahí está. Mira, tenemos acá un plano, digamos el plano de la mesa, el plano del piso, y acá hay un plano que está inclinado. Y dentro de este plano tenemos aquí un pentágono, ¿verdad? Entonces, este pentágono también tiene una sombra. Los vértices, cada uno de los vértices tiene una proyección. Vértice A, su proyección A', B, B', C, C', D, D' y E'. La proyección de la figura, en este caso pentágono, sobre el plano es otro pentágono acá, otro pentágono diferente, ¿no? Diferente porque este está inclinado, este está horizontal, entonces es diferente. Pero este es el conjunto de todas las proyecciones de la figura sobre el plano. Entonces se denomina proyección ortogonal de una región poligonal sobre un plano al conjunto de todos los puntos formado por las proyecciones ortogonales de todos los puntos, pero no hay necesidad de proyectar todos los puntos, solamente proyectamos los vértices. Si proyectamos los vértices, nos da esta figura, ¿correcto? Y esta sería la proyección, ¿ya? La región A', B', C', D', E' es la proyección ortogonal de la región ABCDE. ¿Bien? Y los dos planos están formando un ángulo diedro. Si yo prolongo este plano así, ¿verdad? Digamos prolongo así. Por acá también prolongo en algún momento determinado, se van a encontrar con este de aquí, sería acá, prolongo así, se encuentran acá. Y este otro también se van a encontrar en un momento, digamos por acá, ¿no? Y entonces la intersección será esta. Entonces,
este plano de aquí, este plano, con este otro plano acá abajo, están formando un ángulo diedro, ¿verdad? Este plano de arriba con este plano de abajo están formando un ángulo diedro. Y el ángulo diedro, ¿cómo lo voy a ver? Con una línea en un plano, con otra línea en otro plano, y entonces el ángulo diedro se va a ver acá. Este es el ángulo diedro, ¿verdad? Muy bien. O si no, también podríamos decir, mira, a este plano de acá le trazo un plano paralelo así, paralelo, un plano paralelo, digamos así. Y entonces el ángulo que forma el plano de arriba con el plano de abajo será el mismo ángulo que forma el plano de arriba con otro plano paralelo al primero. O sea, acá este sería también el ángulo alfa. ¿Correcto? Bien, muy bien. ¿Está bien hasta ahí? ¿Preguntas que tengan? ¿Está bien? Hasta ahí todo está correcto. Bien, mira, estoy detallando precisamente para que quede todo claro, ¿eh? Para que quede todo claro ahí. Porque esto de acá es un poquito fastidioso, pero ahí creo que, de acuerdo a la figura que he estado preparando para ustedes, creo que sale bien, ¿ya? A ver, algo más. Bien, entonces lo que yo les decía, ahí está el pentágono, el otro pentágono que es la proyección. Entonces he prolongado los planos y entonces se ha formado aquí, se ha formado entonces el ángulo diedro. Se puede ver el ángulo diedro. Y el ángulo diedro sería el ángulo teta acá. Este sería el ángulo diedro, ¿verdad? Bien, entonces yo digo, profesor, yo quiero calcular el área de esta figura que está abajo. ¿Se puede calcular? Sí. Quiero calcular el área de la figura que está arriba. Teniendo una de las dos y el ángulo que forman, puedo calcular el área de la otra. Ustedes recuerdan que precisamente de acá se deduce esta propiedad. Tengo acá un triángulo. Si este ángulo de acá fuera teta, entonces, y este de acá fuera una A, esto fuera una B, la B, ¿qué cosa es? La B es A multiplicado por el coseno de teta, esto ustedes lo conocen. Cateto adyacente. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo que forma, ¿verdad? Por el coseno. Muy bien. Lo mismo lo hacemos como si esto de acá fuera un pentágono. Ahí está el pentágono, ¿verdad? Digamos que fuera el pentágono ahí. Este pentágono. Y acá sale el otro pentágono. Entonces el área del pentágono que está abajo será igual al área del pentágono que está arriba, multiplicado por el coseno del ángulo que forman, el coseno del ángulo diedro. Ahí está, el área del pentágono que está abajo, el área del pentágono proyección es igual al área del pentágono de arriba, multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Entonces, profesor, ¿cómo sería esto? Miren, a ver, yo podría decir que tengo acá un triángulo así, un triángulo de esta manera, que está inclinado con respecto acá, con respecto a un plano, una mesa, digamos así. Esta es una mesa. Entonces, quiero ver cuánto será el área de esta figura, el área de esta figura. Entonces proyecto. Este es el punto A, el punto B, el punto C. Proyecto el punto C. Ahí está el punto C'. Y entonces lo uno con A, lo uno con B, y sale acá un triangulito. Un triangulito. El área de esta figura, el área S', será igual al área S multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Entonces S' debe ser igual al área S que está arriba, multiplicado por el coseno del ángulo que forma. De repente, yo tengo cuánto vale el área que está abajo. Entonces quiero calcular el área de arriba, el área de la figura que está inclinada. Entonces será S' es igual a S por el coseno de alfa. Pero si S' fuera el dato y S era lo que quiero calcular, entonces S será igual a S' sobre el coseno de alfa. ¿Correcto? Y así puede ser entonces para un triángulo, para un cuadrilátero, para un círculo. Por ejemplo, acá tengo el plano, y acá tengo un círculo que está inclinado, y abajo se va a ver una elipse. Bien, entonces el área de este elipse, S' será igual al área S multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos semiplanos. ¿Correcto?
A ver si alcanzamos a hacer un problema de este tipo, ¿ya? A ver. Bien, entonces, correcto hasta ahí. Listo, profesor. Ya encontramos todo. A ver, entonces, en resumen, el ángulo diedro es la reunión de dos semiplanos. Acá tenemos un plano que está aquí adelante, encima, un plano que está encima, un semiplano que está encima, y un semiplano que está aquí debajo. Entonces, digo acá, semiplano P, semiplano Q, la arista es AB. Entonces, tengo acá una recta en uno de los semiplanos, arriba, una recta abajo, perpendicular a la arista, una línea perpendicular a la arista abajo, ¿verdad? Entonces el ángulo diedro será este ángulo diedro, la medida sería esta. Pero si el libro estuviera parado en la mesa, el libro, entonces los dos semiplanos se vería así, ¿verdad? Un semiplano, otro semiplano, y una recta que pertenece a un semiplano perpendicular a la arista, recta que pertenece al otro semiplano perpendicular a la arista, el ángulo diedro se vería acá. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el ángulo diedro? Esto es la medida del ángulo diedro. Mira, P, AB, Q. P, el plano P, la arista AB y el plano Q. Acá también se podría ver medida del diedro AB. Entonces, solamente lo indico con la arista, nada más, con la arista. Con un punto de un plano, luego la arista y luego, perdón, el plano y la arista y luego el otro plano. Acá solamente con la arista. O también puedo poner acá un punto que pertenece a una cara, luego la arista y un punto que pertenece a la otra cara. Mira, esta sería la medida del diedro C, luego la arista AB y luego un punto que pertenece a la otra cara. ¿Ya? Importantísimo esto para resolver problemas. Por ejemplo, que te digo acá, ahí está, un plano así. Y por acá tengo este de aquí. Este es un triángulo. Un punto P, el triángulo. Acá tengo A, B, C, D. Y quiero ver cuál es. Calcular el ángulo diedro. ¿Qué diedro? Medida del diedro. ¿Cuál? P, B, C, P, B, C, guión A. Listo. ¿Cuál es? AP es un punto de un plano, luego viene la arista BC y luego viene un punto del otro plano. ¿Cuál es? Este diedro de acá. Ahí está el ángulo diedro. Que puedo poner A o puedo poner D también, porque cualquiera de estos puntos pertenece al otro semiplano. ¿De acuerdo? Muy bien. Problema número 1. Ahora sí, problema, ¿ya? Problema chiquito nada más. A ver, creo que nos alcanza tiempo. Sí, estamos bien. A ver. En la figura se muestra la entrada de un túnel, dice. A ver cuál es la figura. Esta es la figura. Este es un túnel, ¿verdad? Este es un túnel, ¿verdad? Ahí está el túnel, ahí está el túnel, ¿verdad? De forma semicircular, ¿correcto? Este túnel es perpendicular al piso, ahí está el piso, esta es la carretera, digamos, ¿no? Este es el piso. Digamos que solamente consideramos un rectángulo, A, B, C, D. P es el punto medio del arco, P es el punto medio del arco. O sea que acá tengo 90 grados y por acá también tengo 90 grados, ¿correcto? AB vale 4, AB vale 4, mientras que BC vale 6. Entonces acá vale 4, acá vale 6, ¿sí? Ahí está, se va a ver entonces, 4 y 6. Calculen la medida del diedro AD, o sea, el diedro está enunciado solamente con la arista. Como esto de acá sería el diedro, quiere decir que una cara sería este triángulo y la otra cara sería el rectángulo, ¿sí? Entonces, el triángulo con el rectángulo, ¿qué ángulo diedro están formando? El triángulo con el rectángulo están abiertos ahí, ¿no? Se abre, entonces el ángulo diedro, ¿cómo lo voy a ver? Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. Entonces por acá estará el ángulo diedro, ¿correcto? Bien, a ver, dibujemos otra vez. Ahí está la figura, ¿verdad? Entonces yo sé que la arista AB vale 4, que BC vale 6. Si BC vale 6, entonces AD también vale 6. AD también vale 6. Bien, quiero ver el ángulo diedro, profesor. Para ver el ángulo diedro, desde el punto más elevado trazo una perpendicular al plano, perpendicular al plano. Como este semicírculo es perpendicular al plano, entonces al trazar una perpendicular, ¿verdad? Ahí está,
La primera perpendicular, ahí está la primera perpendicular. Cae en el punto H. A partir del punto H trazo una perpendicular a la línea contenida en el plano, en este caso a la arista. Trazo así, perpendicular a la arista. Ya tengo la primera perpendicular, tengo la segunda perpendicular, uno el pie de la segunda con un punto de la primera, así. Y entonces puedo asegurar que aquí también hay 90 grados. Primera perpendicular, segunda, la tercera también formará 90 grados. Mira, PH perpendicular a BC. Desde H perpendicular HM perpendicular con AD. En consecuencia, 1M con P y entonces PM perpendicular con AD. Y el ángulo diedro, ¿dónde está? Acá se va a ver el ángulo diedro, ¿verdad? Ahí estará el ángulo diedro, ese que está ahí. O sea que ya reducimos el problema de geometría del espacio solamente a un triángulo rectángulo. Entonces dice un triángulo rectángulo en el cual X viene a ser uno de los ángulos agudos. Calcular cuánto mide ese ángulo agudo, nada más, ese es el ángulo. Pero como esto es un rectángulo, acá vale 4, acá también vale 4, o sea que acá también va a ser 4. Ahí. Bien, y como el diámetro BC vale 6, entonces desde B hasta H vale 3, desde H hasta C también vale 3, y eso sería el radio. BH, radio, HC, radio, y desde H para arriba también será radio. Entonces sería 4, 4 ahí tenemos 4 también, y tenemos 3 a la derecha, 3 a la izquierda y 3 para arriba también. Sencillito, ya salió entonces los lados del triángulo rectángulo. Nuestro amigo 3, 4, 5. ¿Cuánto vale X? ¿Quién me dice cuánto vale X? 37. Muy bien, Jayet. Muy bien, muy bien. Y Fabiola también 37. Cielo, Juan Jesús. Muy bien, muy bien. Entonces, X debe ser en el triángulo rectángulo PHM 3, 4, 5. La X vale entonces 37 grados. Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Esto es la geometría del espacio, ¿ya? Esto es entonces ángulo diedro. A ver, otro problemita de aplicación. Una puerta ABC rectangular se abre formando un ángulo diedro. Todos ustedes ven esto que está aquí, todos ustedes lo ven todos los días. Ahí está la puerta. La puerta que se ha abierto, se abre. Esta es la puerta ABCD, ¿verdad? Acá. Entonces al abrirse sale acá otro triángulo. Entonces el marco, digamos, BC' D' A. ¿Correcto? Entonces de aquí se ha abierto, llega hasta acá. Dice AB vale 6, mientras que BC, acá, BC vale 5. Acá vale 6, de acá vale 5, por lo tanto acá vale 6, acá vale 6, este será 5, 5, 5. ¿Correcto? Dice, calcule DC'. ¿Cuánto vale este segmento de acá? Este segmento de acá, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Sabiendo que el diedro que forman acá, los dos rectángulos forman un diedro. ¿Dónde veo el diedro? Acá se ve 90, acá se ve 90 y el diedro se va a ver acá. ¿Cuánto es eso? 106. O si no, acá también, acá se va a ver 106. Es el diedro, correcto. Calcular cuánto vale este segmento. Bien, entonces ahí está la figurita, otra vez, ahí está, en blanco ahí. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Los datos del problema. 6 ahí, entonces tenemos 6 también. Aquí sería 5, ahí también será 5, correcto. La medida del ángulo diedro es 106. ¿Dónde está 106? Se va a ver entonces por acá, ¿verdad? Acá abajo se ve 106. Bien, ¿por qué? Porque acá se ve 90 grados, acá también será 90 grados. Pero si este es 5, acá también será 5. Y entonces aquí abajo se ve un triángulo isósceles de 106 grados. Triángulo isósceles de 106 grados. Ya sabemos, profesor, en un triángulo isósceles, ya seguro qué cosa va a decir. ¿Qué línea notable se debe trazar en un triángulo isósceles? Todos contestan, es la línea Bam Bam. La línea Bam Bam, o sea que la línea que sale del vértice y llega aquí una altura, que también será bisectriz, que también será mediana. Pero si es bisectriz, dos ángulos iguales, 53, 53. Si es altura, 90.
¿verdad? Ah, entonces va a llegar al punto medio. Sí, va a llegar al punto medio. ¿Dónde estamos? Va a llegar al punto medio. A ver, listo, ahí está. Esa es la línea Bam Bam. Bien, AH perpendicular con DD', correcto. Entonces, como es altura, bien, pero también es bisectriz. Entonces, 53, 53. ¿De dónde salió 53? Como el ángulo diedro es 106, la mitad 53. Pero este 53 pertenece a un triángulo rectángulo de 3, 4, 5. Ah, es decir, la hipotenusa es 5, y acá tendríamos 37, acá se vería 3, acá se vería ¿cuánto? 4. Pero esta línea es bisectriz, ya está así, profesor, 53, 53. ¿Es altura? Sí, ahí está 90. ¿Es mediana? Si es mediana, 4, y acá también será 4, ¿verdad? Ahí también será 4, muy bien. ¿Cuál es ese? ¿Cuáles son estos 4 que están ahí? Mira, ahí está. Ese es 4 y ahí también es 4. Bien, y como esta línea es perpendicular al piso, acá también perpendicular al piso, acá también perpendicular al piso, acá se va a ver 90 grados. Bien, y entonces, ¿qué me pedían, profesor? DC'. Me están pidiendo DC'. A ver cuál es. Ahí está, en ese triángulo. Me están pidiendo calcular acá 90, me están pidiendo calcular toda esta línea de acá. Toda esta línea. Ah, sí, se puede calcular, está fácil, claro, porque pertenece a ese triángulo amarillo, donde un cateto vale 6, el otro cateto vale 4 más 4, 8. 6, 8. ¿Cuánto vale la X? ¿Ah? ¿Cuánto vale la X? 10. Dice Juan Jesús, Josué dice 10, Cielo, Javier, ¿verdad? Dicen 10 también. Correcto. Muy bien entonces. ¿Está correcto, profesor? Está correcto. A ver, listo. A ver, bien, a ver, otro problemita ahí. Este es X entonces y la X sale 10. Listo. A ver, mira. Ese problemita que lo hicimos como geometría, como rectas y planos, pero ahora vamos a ver el ángulo diedro. Dice, en el gráfico, calcular las medidas del diedro que forman la región ABC, o sea, abajo ABC, un triángulo, y la región PBC, el triángulo verde, sabiendo que AB igual a B, AB igual a AC vale 5, 5, y que AP vale 4, ¿verdad? Bien, y acá tengo 6. ¿Cuál es el ángulo diedro que forman? Fácil. A ver, listo. Otra vez la figura. Ah, entonces tengo acá 5, 5, 4, 6. El ángulo diedro está fácil, profesor. Para ver el ángulo diedro, el teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, desde aquí, una segunda perpendicular. ¿A dónde? A la arista del diedro. El diedro es este. El diedro es BC, la arista es BC. Entonces, desde el pie de la perpendicular, desde A, perpendicular entonces, perpendicular a la arista, ¿verdad? Acá debe haber 90 grados, sí, muy bien, ahí está 90 grados. Primera perpendicular a PA perpendicular con AH. Luego AH perpendicular con BC, ¿verdad? Y luego uno, el pie de la segunda con un punto de la primera, PH perpendicular con BC. ¿Y cuál es el ángulo diedro? El ángulo diedro es este que está ahí. Esta es la medida del ángulo diedro. Repito, la medida del ángulo diedro la dan dos líneas, una en un plano, la otra en el otro plano, perpendiculares a la arista en el mismo punto. X. Ah, está fácil. ¿Por qué? Porque yo veo aquí abajo veo un triángulo isósceles y esta es la línea Bam Bam. Esta línea de acá es bisectriz, esta altura es mediana. Si es mediana y todo este lado valía 6, entonces desde B hasta H debe ser igual, desde H hasta C, y cada uno de ellos vale 3, 3 y 3. Ah, otra vez, profesor, tengo 3, 5. Entonces en el triángulo de abajo veo que AH, ¿cuánto vale? AH vale 4. Ahí está. Entonces, profesor, X pertenece a un triángulo rectángulo, un cateto vale 4, el otro cateto vale 4, quiere decir que X, ¿cuánto vale? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto vale X? Juan Jesús Josué dice que valen 45. ¿Sí? ¿Todos estarán de acuerdo? Claro que sí. Jayet, muy bien, está sentadita ahí, Jayet. Jayet dice también que vale 45. Cielo también
Joel también, muy bien, muy bien. Entonces en el triángulo PAHX vale 45. Bien, profesor, ¿se entendió entonces? No hay preguntas, todos están de acuerdo. A ver, otro problemita más. También ahí está. Los triángulos equiláteros ABC y ADC están contenidos en planos perpendiculares. También una figura que ya hemos visto. Mira, un plano, acá, y otro plano. Entonces dos planos perpendiculares, el piso y la pared, ¿verdad? El ángulo diedro que forman es de 90 grados. El ángulo diedro de 90 grados. 90, 90, acá está. El ángulo diedro es de 90 grados. Muy bien. Entonces, en uno de los planos está el triángulo ABC y en el otro está el triángulo ADC. Son triángulos equiláteros, ¿ah? Triángulos equiláteros. Dice, calcular la medida del ángulo diedro que forman las regiones ABC. Mira, fíjate bien, este de acá sería un triángulo ABC con el triángulo BDC. O sea que tengo que ver aquí, mira este triángulo de acá, este triángulo que está así. Entonces, fíjate bien en esto, el triángulo ABC con el triángulo BCD tienen una línea en común, BC. Entonces, se está abriendo, se dan cuenta ustedes que se está abriendo. ABC y BCD se están abriendo ahí. Y el ángulo que forman, ¿dónde está el ángulo que forman? Se vería acá una línea en un plano, la otra línea en el otro plano, perpendiculares a la arista en el mismo punto, y el ángulo diedro sería este de acá. Ese sería el ángulo diedro. Fíjate eso, ahora la cosa está más interesante. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sería eso ahora? A ver, vamos a verlo como se los he preparado. Miren, entonces dice, calcular el ángulo diedro que forman qué cosa. A ver, este de aquí sería ese triángulo ABC con el triángulo BDC. O sea que tengo que unir B con D, ya salió el triángulo BDC, y el triángulo BDC sería así. Ahí está. Entonces, el triángulo amarillo que está allá atrás, con el triángulo verde que está acá adelante, están formando un ángulo diedro. ¿Cuánto mide el ángulo diedro? Sabiendo que el triángulo ABC con el triángulo ADC son triángulos equiláteros. Bien, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Como los planos son perpendiculares, trazo entonces aquí, ahí está. Yo sé que aquí voy a trazar una línea perpendicular, entonces se forman acá en el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo, esta línea es altura, también es bisectriz, también es mediana. Y además este ángulo vale 60, acá vale 30. Por supuesto, acá atrás vale 60, allí vale 30. Abajo lo mismo, 60 así, 30 por acá, ¿verdad? Y acá también será 30 y por allá atrás, abajo será 60. Bien, muy bien. Pero, profesor, yo necesito dos líneas acá, perpendiculares a la arista en el mismo punto. Mira el triángulo BHC. ¿Cuál es el triángulo BHC? Así. BHC. Ese es el triángulo BHC. No, acá tengo 30 grados. Acá tengo 60. Yo necesito una línea que sea perpendicular a BC. Una línea que sea perpendicular a BC. ¿Cuál es esa línea? Es una línea que viene a ser la altura. Esa viene a ser la altura. Entonces, altura, ¿verdad? Si esa es la altura, entonces sería así, acá 90 grados. Esta es una línea perpendicular a la arista. Listo, muy bien. Pero ustedes conocen bien, si esto es 30, 60, recuerdan ustedes que este segmento es la tercera parte de este otro. La tercera parte, ¿te acuerdas? Cuando es de 30 y 60 la altura determina dos segmentos. Si acá fuera, por ejemplo, un 1, este sería 3 y todo esto sería 4. Si fuera 4, como acá tengo 60, la mitad, 2 raíz de 3, la mitad por la raíz de 3, y acá solamente la mitad, ¿verdad? Entonces, 1, 2, y acá raíz de 3. Eso lo sabemos. Sí, profesor, eso lo sabemos. En lugar de poner 1, puedo poner una A, 2A, A raíz de 3. Acá sería, ¿verdad? 2A raíz de 3, acá sería A, 3A, si quieres así. Pero lo más sencillo es con un 1 nada más. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Trazamos en el triángulo BHC, trazo la alturita ahí, HM perpendicular. ¿Cuál es? Ahí está.
Esa es la altura, HM, perpendicular a la línea BC. Entonces, mira, como esta línea de acá abajo es perpendicular a la arista, acá 90, quiere decir que acá voy a ver, también allá al costadito voy a ver 90, y también la línea HDH es perpendicular con HM, perpendicular con HM. Ahí está, ahí se ve 90 grados, ¿verdad? Ahí se ve 90 grados. Bien, vamos a sombrearlo mejor. Ahí está, 90 grados. Entonces, digo, primera perpendicular, segunda perpendicular, uno el pie de la segunda con un punto de la primera. Primera perpendicular, segunda perpendicular, uno el pie de la segunda con un punto de la primera. Esta sería. En consecuencia, ahí debe haber ¿cuánto? 90 grados. Teorema de las tres perpendiculares. Ahí está. ¿Se dan cuenta ustedes? Teorema de las tres perpendiculares. ¿Y el ángulo diedro cuál será? El ángulo que se encuentra aquí. Este es el ángulo diedro. A ver, ¿cuál es el ángulo diedro? Ahí está. X. Sí, ya lo vieron entonces. Bien, profesor. Entonces, ¿y cómo voy a calcular cuánto vale este ángulo diedro? Para calcular este ángulo diedro necesito un cateto, necesito el otro cateto y la hipotenusa. Con dos, cateto y cateto es suficiente, ¿verdad? Cateto y cateto son suficientes. ¿Por qué? Porque miren entonces ustedes acá, veo ahí abajo, yo les decía, MC, acá MC vale 1, entonces acá sería 2 y acá sería raíz de 3. A ver. Considerando entonces los triángulos, ya vimos que son triángulos rectángulos de 30 y 60. Muy bien. Entonces hacemos que MC vale 1. Ahí vale 1. Entonces HC será la hipotenusa, vale 2 y HM vale la raíz de 3. Raíz de 3 ahí. Entonces MC acá sería un 2. Acá sería un 2. Por lo tanto, si acá vale 2, acá también vale 2, y el lado del triángulo equilátero será 4. Si ya tenía 1, le aumento 3, ya tengo 4. Acá también será 4. ¿Verdad? Y en el triángulo que está aquí adelante, podemos nosotros decir, acá si tiene 4, acá será un 2, y acá será 2 raíz de 3. 2 raíz de 3, acá. 2 raíz de 3, ¿verdad? No sé si lo puse, a ver. Sí, ahí está. 2 raíz de 3. Muy bien. Pero si acá vale 2 raíz de 3, es la altura del triángulo ABC, o sea que la altura del triángulo ADC también será 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ya lo vieron. Ya está, profesor. Ya tengo entonces, ya tengo aquí un triángulo rectángulo. ¿Cuál es? Triángulo rectángulo MHD. Triángulo rectángulo MHD. Ahí está. ¿Qué cosa hace? Acá vale 50, vale raíz de 3 y acá vale 2 raíz de 3. Y me piden calcular este angulito X. Primero puedo calcular este angulito alfa. ¿Quién me dice cuánto vale alfa? Y después cuánto vale X. A ver, cuánto vale alfa en un triángulo rectángulo donde un cateto es el doble del otro. Un cateto es, cuidadito, un cateto es el doble del otro. No. El cateto es el doble del otro. Josué, muy bien, 53 medios, cielo, 53 medios. Alfa vale 53 medios, ¿verdad? 53, 57 no, 53 medios. Alfa vale 53 medios, o sea 26,5. 26,5. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, alfa vale 26,5. Quiere decir que X será 90 menos 26,5. ¿Cuánto es eso? 63,5. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Listo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien así? Bien, muy bien. Javier, muy bien. Uy, caramba. Ahí sí, mira, interesante. A ver, despacito para que se entienda bien. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos el ángulo diedro. Ya está. A ver, para ustedes, miren, si tiene un cuadrado. Se traza la perpendicular CP, mira, cuadrado. A ver, ¿quién me lo dice primero?
¿quién me dice primero la respuesta? Con esto ustedes pueden hacer. Se tiene acá el cuadrado ABCD. Se traza la perpendicular CP al plano. CP es perpendicular al plano. Está la mesa cuadrada, por el punto C ponemos un palito exactamente y llega al punto P. PC vale 3. PC vale 3. Ahí está. Calcular la medida del diedro determinado por las regiones APB y ABCD, o sea, por la mesa y el triángulo ABP, APB. A ver cuál es. Ese es el triángulo APB, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el triángulo con el cuadrado están formando un ángulo diedro. A ver cuánto mide el ángulo diedro, sabiendo que la diagonal BD vale 4 raíz de 2. Pero es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces la diagonal vale 4 raíz de 2, la otra diagonal también vale 4 raíz de 2. ¿Cuál es el ángulo diedro? ¿Dónde? Primero tenemos que ubicar dónde está el ángulo diedro y después saber cuánto mide el ángulo diedro. A ver. Uy, ya se marearon. Ahí, este problema está sencillito, sencillito ahí. Ya ese problema está sencillito. A ver. Teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. Cielo dice que sale 37. Cielo dice que sale 37. Mira, ya lo hizo, ya lo hizo. A ver, otro que me diga cuánto sale. Si tienes la diagonal del cuadrado, puedes calcular cuánto miden los lados del cuadrado. Ah, Hayet dice también, Hayet dice 45. Hayet dice que sale 45, pero ¿dónde está el ángulo diedro? Habría que ver dónde está el ángulo diedro. A ver, fíjate bien, Hayet. A ver, Eileen también, a ver, Eileen también está sentadita ahí. A ver, ¿qué me dice? Juan Jesús, 37. Ajá, Eileen. Ah, ya, muy bien. ¿Por qué? ¿Te vas a lanzar a la piscina ahí? ¿Mm? Tengo miedo. No, 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 al contrario, ahí. Juan Jesús, le falta ir. Muy bien, muy bien. A ver, solamente buscar dónde está el ángulo diedro. Primera perpendicular, ¿dónde está el ángulo de 90 grados? A ver. A ver, ya. Uno más, uno más. Uy, vamos a tener más que 4 problemas. Hayet, 37, bien, Hayet, muy bien. Nayet, 37 también, ya está. Y Marjorie, 37, muy bien. Suficiente con eso, ya. A ver, profesor, yo veo acá una primera perpendicular. Pero como se trata de un cuadrado, acá va a haber 90, acá va a haber 90, acá hay 90, pero acá también es 90. Ah, bien. Primera perpendicular, segunda perpendicular, uno el pie de la segunda con un punto de la primera, resulta que acá también hay 90 grados. Ah, bien, entonces el ángulo diedro, ¿dónde se va a ver acá? Una línea que pertenece a un plano, una línea que pertenece al otro plano y son perpendiculares a la vista en el mismo punto. Bien, entonces eso es lo que tengo que hacer. Teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular, consecuencia, tercera perpendicular. Y el ángulo diedro que me están pidiendo, ¿cuál es? Ese será el ángulo diedro X. Bien, como el cuadrado tiene de diagonal 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, entonces los lados valen ¿cuánto? 4 cada uno.
el lado vale 4, el lado vale 4, el lado vale 4, el lado vale 4. Y la X pertenece a un triángulo rectángulo. ¿Cuál es? Triángulo rectángulo BCP. Triángulo rectángulo 3, 4, 5, profesor. La X, ¿cuánto vale? 37. Muy bien. La X vale 37. Marjorie, Juan Carlos, Josué también. Correcto, muy bien. A ver, alcanzamos uno más. Dado el hexaedro, fíjate acá. A ver. A ver, acá, interesante este problema, interesante, para pensarlo un poquito más, ¿ah? Para pensarlo un poquito más. Hexaedro, ¿qué cosa es un hexaedro regular? Un cubo, ¿verdad? Un hexaedro regular es un cubo, ahí está el cubo. El cubo, muy bien, completo, ahí está el cubo. Bien, profesor. El cubo ABCD arriba, abajo EFGH, muy bien. Calcular la medida del diedro determinado por las regiones AFH. AFH, ¿cuál es? Este de acá. Es el ángulo AFH. Esa región, ese triángulo. Ese triángulo tiene que formar un plano, perdón, un ángulo diedro ¿con quién? Con el plano ABCD. O sea, ese triángulo con el plano de arriba están formando un ángulo diedro. Pero yo no veo el ángulo diedro, profesor. Sí, lo que pasa es que imagínense ustedes que este plano está representado por el triángulo, pero el plano es más grande, ¿no? El plano es más grande. O sea, digamos que prolongo así, entonces por acá trazo una línea paralela también así, acá sigue siendo paralela, y este sería el plano grande ahí. Ese triángulo está en un plano así, ¿verdad? Y entonces, este otro plano de aquí, el plano también está así. El plano, digamos que esté así. Y entonces, la línea en común sería esta. Esta sería la arista de los dos, del ángulo diedro. Este sería un plano, ¿verdad? El plano del cuadrado. Y este sería el plano del triángulo. Y el ángulo diedro se va a ver acá. Necesito aquí este ángulo X. Está difícil esto. Está difícil por acá. O puede ser por acá también el ángulo diedro. ¿Dónde está? Ahí. Pero no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque yo digo aquí, miren, como este es un plano, ¿verdad? Este plano del triángulo, con el plano del cuadrado allá arriba, están formando un ángulo diedro. El mismo ángulo diedro forma el triángulo con el otro plano EFGH. O sea, el triángulo forma con el cuadrado un ángulo diedro, que es el mismo ángulo diedro que forma el triángulo con el cuadrado de abajo, con el cuadrado EFGH. Es el mismo, ¿por qué? Porque los dos cuadrados son paralelos. Los dos cuadrados son paralelos. Entonces, trazo acá, digo así, el ángulo que forma el triángulo AFH con la región ABCD es el mismo ángulo que forma el triángulo con la región de abajo, con la región, ahí está, ¿verdad? ¿Se ve? Con la región de abajo acá. O sea que quiero ver ahora el ángulo que forman, es el mismo que forma el triángulo con el plano de abajo, con el cuadrado de abajo. Es más fácil ver entonces este triángulo con el cuadrado, un ángulo aquí. ¿Cuál es el ángulo? Necesito una perpendicular acá, mira, así y así. Este sería el ángulo. Eso es lo que me piden calcular. Ese sería el ángulo X. Entonces, profesor, el teorema de las tres perpendiculares. Otra vez, teorema de las tres perpendiculares. Entonces, ya veo acá una primera perpendicular. Veo acá una segunda perpendicular. Pero como abajo es un cuadrado, yo sé que las diagonales son perpendiculares. En el cuadrado las diagonales son perpendiculares. Por ese motivo trazo acá. Diagonal, ¿verdad? Primera perpendicular aquí. Se ve acá también abajo otra perpendicular, segunda perpendicular ahí, segunda perpendicular, uno el pie de la segunda con un punto de la primera, uno así, y ahí se vería entonces la tercera perpendicular. Y el ángulo que me piden, ¿cuál es? Este angulito de acá. Ese es el ángulo X. Listo, a ver, ¿quién me dice cuánto vale el ángulo X? Bueno, acá vamos a decirlo de otra forma. Miren, miren, porque no va a salir exacto, no va a salir. Miren, digo, en el cuadrado abajo, ya sabemos nosotros que las diagonales son perpendiculares, sí, pero también se bisecan, ¿verdad? También las diagonales se bisecan. O sea que este punto O es el punto medio. Entonces yo le doy valores.
digamos que acá puedo poner A. Más sencillo, lo más fácil es poner 1, 1 y 1. 1 aquí y 1 acá. 1, 1, 1 aquí, 1 allá atrás también, ¿verdad? Pero si yo sé que acá tengo 90, por ejemplo, este es 1, 1, ¿cuánto vale este? Este de acá vale la raíz de 2. O sea que el lado del cuadrado vale la raíz de 2. El lado del cuadrado vale la raíz de 2. ¿Cuál es? Este de ahí, raíz de 2. Y como se trata de un cubo, para arriba también será raíz de 2. Entonces ahora sí la X pertenece a un triángulo rectángulo así. La X pertenece a un triángulo rectángulo en donde no puedo saber cuánto vale la X exactamente, pero sí puedo decir la tangente de X. ¿Cuánto es la tangente de X? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de X debe ser igual a raíz de 2 sobre 1. Raíz de 2 sobre 1 sigue siendo raíz de 2. ¿Verdad? Y entonces, la X, ¿qué cosa es? La X es un ángulo. X es un ángulo cuya medida es, bueno, esta es X. Y la tangente de X es raíz de 2 sobre 1, raíz de 2. Entonces te dice, X, ¿qué cosa es? X es el ángulo, el arco, ángulo o arco cuya tangente vale raíz de 2. X es el arco cuya tangente vale raíz de 2. ¿Ya? Así, porque no sé cuánto vale. Entonces diré, ¿cuál es el ángulo cuya tangente vale la raíz de 2? Y de repente 65 grados. Si fuera, por ejemplo, que la tangente de 65 fuera igual a la raíz de 2, entonces X sería 65. Pero no sé cuál será. Entonces, digo, X, ¿qué cosa es? Es el arco o ángulo cuya tangente vale la raíz de 2. ¿Ya? Eso lo hacen en trigonometría, ¿verdad? En trigonometría. ¿Sí? Muy bien, Cielo, muy bien, Josué, Marjorie, Juan Jesús. ¿Qué dicen hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos estamos bien? Listo, entonces ahora sí. Pues recuerden todo lo que hemos visto para ver el ángulo diedro desde el punto más elevado perpendicular al plano. Luego desde el pie de la perpendicular a la arista. Tercera perpendicular, un punto de la arista, lo uno con el primer punto y sale la tercera perpendicular. Con eso ven el ángulo diedro, ¿correcto? Y bueno, un poquito de teoría para ver quién me contesta lo correcto. ¿Ya? Listo, jóvenes, pasen ustedes a su examen. Había preparado otros problemas, pero ya están más complejos. ¿Ya? A ver, pasen ustedes a su examen y después pasamos. No, de aquí hasta el lunes, ¿no? El lunes tenemos full práctica con ustedes. El lunes full práctica con ustedes de esto, problemas sencillitos, y de problemas, uy, de veras, falta. De veras, todavía falta. Tienes razón. Pero entonces, vamos a hacer otros problemitas, ¿ah? Vamos a hacer otros problemitas. A ver, miren. Vamos a hacer, pero creo que acá, a ver. Uy, no me digas que se malogró. Uy, ¿qué pasa? A ver. No, espérate. A ver, un momentito, ¿ya? Un momentito acá. A ver, ¿qué pasó acá? Aquí. Están ocultos, ¿no? Entonces, mire, vamos a ver aquí. Un ratito. Con dos creo que puede ser. Con dos, suficiente. Ya. Entonces, acá, ¿cómo hacemos? A ver, uno para que vean ustedes. Ahí está. Para que vean ustedes otro tipo de problema, ¿ya? Como me han estado contestando, entonces vamos a hacer acá otro problemita interesante. Mira, dice, se trata de un cubo, un hexaedro regular. En la figura, PF para abajo, PF vale 1, RH vale 1, QG vale 2, QG vale 2, ¿verdad? Y dice que la arista vale la raíz de 6, la arista del cubo. Calcular el área de la región EPQR.
el área de la región EPQR. Entonces, a ver. No le puse. A ver, aquí sí vamos a escribir, ¿ya? Miren. Digo, acá vale un 1, entonces acá vale un 1, acá también vale un 1, pero acá vale un 2. Y la arista vale la raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6. Por supuesto, todos valen raíz de 6, ¿verdad? Y lo que me piden es calcular el área de esta región. Para calcular el área de esta región, recuerda que dijimos nosotros así, un plano acá, un plano, y acá teníamos una figura y les puse un pentágono. Les puse un pentágono así. Este pentágono está inclinado. Entonces, proyectamos acá, proyectamos, y sale un pentágono, pero más chiquito tal vez, un pentágono más pequeño, ¿verdad? Si esto es el área S que está inclinado, y acá tengo S', entonces S', ¿a qué era igual? Era igual a S multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos pentágonos. Entonces, ahora aquí, en lugar del pentágono, es esta figura de acá. En lugar del pentágono viene a ser esta figura de acá. Esta figura, que es un cuadrilátero. Y abajo, en lugar del pentágono, es un cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado? El cuadrado sería este de acá, ¿verdad? Ese sería el cuadrado. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero es calcular el área de esta figura, S'. Y entonces, y tengo para calcular el área de abajo, sí se puede calcular. Entonces, en este caso, lo que me piden es S', ¿verdad? S'. Entonces, S' será igual al área S multiplicado por el coseno del ángulo. El área S se puede calcular el área de abajo. Claro, el área de abajo, el área EFGH, viene a ser igual a la raíz de 6, porque es un cuadrado, raíz de 6 elevado al cuadrado. Raíz de 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? 6. O sea, ya tengo este de acá. Lo que me falta es el coseno del ángulo. ¿El ángulo de quién? El ángulo que forman los dos cuadriláteros. Cuadrilátero EPQAR con el cuadrado de abajo EFGH. ¿Verdad? Lo único que me falta es saber cuánto mide el ángulo diedro. Para ver el ángulo diedro, entonces ahora, aquí, ¿cómo voy a hacer? Para ver el ángulo diedro, necesito entonces ver lo siguiente. ¿Cómo hago esto? Pues digo así, como acá vale un 1, acá vale un 1, acá vale 2, entonces esta línea PR es una sola línea, horizontal, paralela con esta. Paralelas, sí, son paralelas. Y acá tengo esta otra línea así, a ver, esta línea de esta manera, esta línea, ¿verdad? Entonces, voy a decir, se van a encontrar por acá abajo, se encontrarán así, acá, se van a encontrar, y entonces el ángulo diedro es el ángulo que forma este plano con el plano de abajo, pero también yo veo acá una línea así, bueno, acá había que ver, mira, ¿dónde se encuentra? A ver, otra vez repito, así. Abajo trazo una diagonal, ¿verdad? Y abajo trazo la otra diagonal. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran en este punto. Muy bien. Arriba trazo la diagonal también y trazo la diagonal y se van a encontrar ¿en dónde? En este punto. A ver, sería así. Ahí están, uno encima del otro. Y entonces, el ángulo que forman los dos planos es el ángulo que forma un plano así, mira, acá paralelo. Así. Este también sería un plano allá atrás, abajo, ahí está. O sea, el plano de arriba, acá FGH, con el plano PSR, entonces serían planos paralelos. El ángulo que forma el plano de arriba con el plano de abajo es el mismo ángulo que forma el plano de arriba con el plano paralelo. ¿Cuál sería el plano paralelo? Este de acá. ¿Cuál es el ángulo que forma? Acá, mira. Ahí está. ¿Verdad? Y el ángulo que forma sería este. Sería primera perpendicular 90 grados, segunda perpendicular acá 90 grados también y tercera perpendicular ahí está, 90 grados. ¿Verdad? Este sería el ángulo 10. ¿Y puedo saber cuánto vale? Sí, porque acá vale un 1
acá vale un 1, como tracé paralela, acá vale un 1, ¿verdad? Como QH vale 2, quiere decir que acá también vale un 1. Bien, ahí vale un 1. Entonces, yo quiero saber cuánto vale este ángulo. Necesito saber cuánto será desde O hasta S. Pero desde O hasta S es lo mismo que decir desde este punto M hasta G. Y desde el punto M hasta G, ¿ustedes saben cuánto vale? Claro que sí, porque acá vale la raíz de 6, acá vale la raíz de 6. Entonces, un cuadrado así, mira, un cuadrado así. ¿Cuál es este cuadrado? El cuadrado es E, F, G, H. Así, este es el cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo acá diagonal, 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 así. Quiero saber cuánto vale desde O hasta S. Desde O hasta S, que es igual desde M hasta G. Desde M hasta G. Si acá tengo raíz de 6, ¿verdad? Triángulo rectángulo EHG. EHG. Triángulo rectángulo que además es isósceles. Entonces, eje, ¿cuánto vale eje? ¿Quién me dice cuánto vale desde E hasta G? Si acá tengo raíz de 6, ¿cuánto vale desde E hasta G? Desde E hasta G será igual a ¿cuánto? Raíz de 6 multiplicado por ¿quién? Por la raíz de 2. ¿Cuánto sale eso? Eje, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, alguien que me diga. ¿Cuánto? Oh, ya lo perdí. ¿Dónde estamos? Acá. No, no me digas que lo malogré. Ahí está. A ver, ¿cuánto vale? Me dijeron. A ver. Ahí. ¿No has visto nada? Ay, caramba. Ay, caracoles. Ya, disculpen. Ya se malogró todo esto. Estoy que hablo y hablo por gusto. A ver. Bueno, a ver, otra vez, ¿ya? Vamos a borrar. A ver, miren. Tenemos aquí el hexaedro regular. Hexaedro regular. Dice, acá hay un punto P cuya distancia para abajo vale 1. El punto R, distancia para abajo vale 1. Y Q, distancia para abajo vale 2. Entonces, si yo uno estos puntos, me sale un cuadrilátero. Que está inclinado. Este cuadrilátero está inclinado, ¿verdad? Y entonces dice, calcular cuánto vale el área de esa región. El área de la región EPQR, el área de esa región, es igual al área de la región que está abajo. El área de la región que está abajo, que es EF, GH, el área del cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo que forma. Ahí está. Esto es lo que yo quiero calcular. Esto es lo que quiero calcular. ¿Verdad? Entonces, para calcular esto que me están pidiendo, será igual al área de esto. Pero EFGH, el área de EFGH, eso es un cuadrado. EFGH. Y el arista del hexaedro vale la raíz de 6. Entonces será esto igual a la raíz de 6, pero elevado al cuadrado. O sea que el área acá va a salir 6. Entonces, este de acá ya está conocido. Lo único que me falta es el coseno de alfa. El coseno del ángulo alfa. ¿Y alfa qué cosa viene a ser? Alfa es el ángulo que forma el plano de arriba con el plano de abajo. Para ver el ángulo que forma, entonces, ¿qué cosa hago? Yo sé que como el punto P está exactamente arriba, una unidad, el punto R también, quiere decir que esta línea de acá es paralela ¿con quién? Con FH. Paralela con FH. Muy bien. Entonces, yo digo acá, ahora yo quiero ver el ángulo que forman los dos planos. Entonces aquí, mira, si yo le trazo una paralela a este de aquí, paralela, ahí está.
El ángulo que forman sería aquí alfa. Así. Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. Ahí está. Es el ángulo diedro. El ángulo diedro alfa se va a ver aquí. ¿Puedo calcular este ángulo diedro alfa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo sé que si acá vale 1, acá vale 1, este puntito, como es paralelo, así, sería así. Acá también vale un 1, acá vale un 1. Y para arriba también vale un 1. Listo. Para arriba también vale un 1. Ahora quiero saber cuánto vale desde O hasta este puntito, digamos un puntito M. ¿Cuánto vale desde O hasta M? Eso mismo que ponerle cuánto será aquí hasta acá. Que viene a ser la mitad de la diagonal en la base. Si aquí tengo raíz de 6, ¿verdad? Un cuadrado. Un cuadrado. Ahí está. Acá vale la raíz de 6. Raíz de 6. Raíz de 6. Preguntaba, ¿cuánto vale la diagonal? ¿Cuánto vale la diagonal? ¿Cuánto vale la diagonal? ¿Cuánto vale la diagonal del cuadrado? Si la arista vale raíz de 6, ¿cuánto vale la diagonal del cuadrado? Raíz de 12, sí, muy bien, cielo. Raíz de 12, pero 12 es lo mismo que decir 4 por 3. Muy bien, Josué, Marjorie, Estefanía. Muy bien. 2 raíz de 3, Nadiet, muy bien, muy bien. Entonces, tendríamos que decir ahí. Entonces, quiere decir que la diagonal desde E hasta G vale ¿cuánto? 2 raíz de 3, ¿verdad? 2 raíz de 3. Bien, si acá vale 2 raíz de 3, la mitad desde este punto hacia G, ¿cuánto vale? La mitad sería entonces una raíz de 3, ¿verdad? Una raíz de 3. Así. Una raíz de 3, este de acá. Si acá vale una raíz de 3, acá arriba, ¿cuánto será? También raíz de 3. Así. Entonces desde O hasta M también vale una raíz de 3 arriba. Entonces, profesor, entonces quiere decir que en este triangulito de acá, a ver, en este de acá, aquí, ¿verdad? Ahí está, en esa figurita que se ve ahí, en ese triángulo rectángulo, puedo saber si un cateto vale 1 y el otro cateto vale raíz de 3, ¿puedo saber cuánto vale alfa? ¿Puedo saber cuánto vale alfa? ¿Quién me dice? ¿Puedo saber cuánto vale alfa? A ver. Sí, en el triángulo rectángulo OMQ. OMQ. A ver, ¿quién me dice? OMQ. ¿Puedo saber cuánto vale alfa? A ver, de repente alguien me contesta. 30, muy bien, Jayet, Nayef, Fabiola, muy bien, Marjorie, José, muy bien, bien. A ver, quiere decir entonces que en el triángulo MQ, que es un triángulo que tiene 1, raíz de 3, por supuesto acá será 2, y entonces alfa vale ¿cuánto? 30. Correcto, se acabó. Ahora sí, lo que me están pidiendo el área X, que es el área de EPQR, debe ser igual al área de EFGH, que vale ¿cuánto? 6. ¿Multiplicado por quién? Por el coseno de 30. ¿Cuánto es el coseno de 30? ¿Quién me dice el coseno de 30? Coseno de 30, ¿cuánto es? Coseno de 30, ¿cuánto es? A ver, coseno de 30 es el seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces el área X, ¿cuánto sale? Sale 3. Uy, ¿está bien así? A ver. Sí, sale 3, raíz de 3. No hay respuesta, no hay respuesta. ¿Está bien así? A ver. ¿Todos sacaron lo mismo? Sí. Raíz de 3,5. Raíz de 12. A ver. Buscando yo. Acá tengo el área X será igual a este que es 6 multiplicado por el coseno de 30. Coseno de 30, ¿cuánto es? Es el seno de 60.
El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces la respuesta, a ver, 3 raíz de 3. Raíz de 3. Ah, ya, raíz de 3 medios será este de aquí, correcto, muy bien. Entonces, no hay alternativa. La E, la E, bueno, que le eliminé, ¿no? 3 raíz de 3, ¿correcto? Bien, entonces esto sería también una aplicación de el ángulo diedro, ¿ya? Para saber cuánto vale el área de una región que está en el espacio. Este debe ser igual al área de la región proyectada, la sombra, multiplicado por el coseno de algo. La sombra por el coseno de algo, ¿ya? Muy bien. A ver, preguntas ahí, preguntas. No, no hay clave, no hay clave, me equivoqué, me falta, eliminé la E y la E era la clave, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar. Lo más sencillo, entonces, el teorema de las tres perpendiculares, ¿ya? Y entonces para ver solamente el ángulo 10. Estoy seguro que con esto tienen que salir bien en su examen, ¿ah? Tienen que salir bien en su examen. A ver, quiero ver cómo salen. Voy a esperar a que me digan cuántos problemas han resuelto. ¿Ya? Pasen ustedes a su examen entonces, ¿ya? Bien. Y nos vemos entonces hasta el lunes próximo para hacer más problemas, ¿ya? Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes entonces, Estefanía, Nayet, Fabiola, gracias a ustedes, ¿ya? Muchas gracias, gracias a ustedes, ¿ya? Estudien bastante, cuídense bastante, cuídense. Estoy preocupado porque me pasan la voz de que uno de nuestros profesores también está enfermito, también le cayó el virus, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con nuestro compañero, ¿ya? También les pido oraciones de ustedes para nuestro compañero profesor de la academia, no sé si será profesor de ustedes, el profesor Cuyubamba, no sé si será profesor de ustedes, pero es el profesor Cuyubamba. Su nombre, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde está? Ahí está, sí, es Eduardo Cuyobamba, Eduardo, ¿ya? Bueno, a ver también ustedes, por favor, sus oraciones para nuestro compañero. Ya se nos están yendo varios profesores ya de la academia y duele bastante, pero bueno, hay que seguir para adelante nomás, ¿ya? Pero sí les digo a ustedes oraciones por nuestro compañero Cuyobamba que, bueno, por ahí también, bueno, habrá que ver cómo podemos ayudar, ¿ya? Por si acaso, bueno, yo no puedo hacerlo, pero ahí publican, hay otros profesores que hemos tenido también enfermos y nosotros los hemos ayudado dictando clases así, y se programan seminarios para todos los alumnos que quieran entrar, ya todos los alumnos que quieran entrar con una pequeña cuota, ya se hace un seminario, una maratón, le llamamos la maratón, sí, Lady, ya. Entonces yo no puedo entrar mucho, pero porque tengo bastante trabajo, pero sí aporto económicamente para la cuenta del profesor, ¿ya? Entonces, también, y las oraciones que son muy importantes, ¿ya? Para mi amigo Eduardo eh, Cuyobá, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces nos vemos, ¿ya? Nos vemos el próximo lunes. Den su examen, deben salir muy bien. No, ya se nos pasa la hora, ya se nos pasa la hora, ¿ya? Bien, ahí nomás, pasen ustedes a su examen.